Bienvenidos a Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos de la prisión preventiva oficiosa y los retos en el Estado mexicano. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Jóvenes y el Derecho de la Barra Colegio de Abogados. El día de hoy me complace presentar a dos grandes abogadas que estoy muy feliz. Justo hace rato detrás de cámaras creo que se empezaba a hacer muy buena plática y me complace mucho que estén el día de hoy aquí. Vamos a hablar sobre la prisión preventiva oficiosa y sus retos que hay en relación a esta figura. Primero empezaría contigo, Pilar, para que te presentes, me digas quién eres y qué es lo que haces actualmente. Claro que sí, Adrián, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí, compartir esta mesa con excelentes abogados. Soy Pilar Manzaneque Sánchez, abogada por la Universidad Panamericana. Actualmente estoy especializada en materia de competencia económica y soy asociada del despacho Asís Key. En mis tiempos libres me gusta hacer ejercicio y me gustan mucho los animales. Pasear a mi perro es mi principal hobby. Ok, qué cool. Bien, gracias, Pilar. Vamos contigo, Beca. Bueno, mi nombre es Beca Ávila, soy egresada de la Facultad de Derecho del ITAM, ya casi abogada en tesis. Actualmente estoy en una agencia una consultora de cabildeo y asesoría legislativa. Me encanta, la grilla es lo mío. Okay. Y en mis tiempos libres igual tengo un perrijo y lo paseo. Y me gusta mucho salir con mis amigas. Pues les comentaba que el sábado salí, me pidieron mi INE y no me creyeron que tenía suficiente edad. ¿Que eras mayor de edad? Que era mayor de edad. Okay. Y sí. Buenísimo. Gracias por el espacio. Buenísimo, Beca, muchas gracias. No, pues mira, a ver, vamos a empezar con el tema que yo creo que es importante analizarlo más por el tiempo en el que estamos o el timing en el que estamos de este debate de la prisión preventiva oficiosa, qué es y cómo está regulada en nuestro marco normativo. Pues sería contigo, Pilar. A ver, ¿qué nos cuentas de la prisión preventiva? ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Muy bien, pues antes de empezar a definir qué es la prisión preventiva oficiosa, creo que vale la pena distinguirla de la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva es una medida cautelar de las muchas medidas cautelares en virtud de la cual se priva de la libertad a una persona hasta en tanto no se dicte una sentencia en el procedimiento que esté siguiéndose por virtud del cual esté imputado. A diferencia de la prisión preventiva, bueno, en nuestro sistema se contemplan dos tipos de prisión preventiva, la justificada y la oficiosa. En virtud de la justificada, el Ministerio Público necesita justificar al juez por qué es necesario esta medida. Esta medida puede ser necesaria si existe algún riesgo de que el imputado pueda evadir la justicia, darse a la fuga, que pueda llegar a entorpecer el desarrollo del procedimiento, es decir, manipular algún tipo de prueba o incluso amenazar a algún funcionario público que esté conociendo el caso, o bien que ponga en peligro a la víctima. A diferencia de la oficiosa se contempla un catálogo de delitos en la Constitución y en el Código de Procedimientos Penales, y siempre y cuando se impute uno de ellos, el juez la dicta en automático, como decimos coloquialmente. No hay necesidad de justificarla. Ok, bien. Aquí me detengo un poquito y voy a traer a colación tal vez lo que se dijo en la sesión, no sé si vieron la sesión de la Corte Interamericana respecto a la participación del ministro Cosío, que justo decía eso, ¿no? Y se hizo muy controversial y ahorita justo quiero ver tu punto de vista, Beca. Decía, y le preguntaban al ministro Cosío, al exministro, que si el hecho de que se te imputara un delito de aquellos contenidos en el catálogo del 19 constitucional era o se entendía como que inmediatamente tendrías la imposición de la prisión preventiva oficiosa, y él dijo que sí. Muchos dijeron, bueno, es que no es así porque tiene que llevar un proceso, bla, bla, y otros obviamente coinciden con él. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno,
como mencionó Pilar, hay dos tipos de prisión preventiva y yo creo que justo esta es como la diferencia entre los dos tipos. La justificada, el Ministerio Público la pide y hace una justificación de por qué la está pidiendo. Ajá. En la oficiosa el problema es que no, es que es automática. O sea, tú incurres en algún delito, y en el mejor de los casos, porque incurres en algún delito establecido en el 19, que por cierto se han ido incrementando, digo, es parte también de lo del debate próximamente, pero ese es el problema, o sea, ya no hay necesidad de justificar. Y aquí hay un punto importante porque se supone que en un Estado de Derecho y pues sí, o sea, en un sistema jurídico, el principio de presunción de inocencia es muy importante. Entonces, el hecho de que automáticamente te den una medida cautelar tan fuerte, o sea, la privación de la libertad, o sea, ni siquiera estando seguro de que hayas cometido el delito o no, pues está, o sea, hay que pensarse, ¿no? Complicado, ¿no? Sí, o sea, a mí se me hace inconstitucional, inconvencional, y este es el punto, o sea, no hay justificación, es si presuntamente hiciste o cometiste el delito, te la dan en automático, o sea, no hay necesidad de justificar nada, es en automático, entonces creo que sí habrá que ver un poquito. Sí, las complicaciones que hay sobre esto, y al final del día la aplicación inmediata de esta medida cautelar, lo que conllevaría en este caso, que era lo que hablábamos hace rato, es el aumento innecesario, injustificado del internamiento de personas dentro del centro de reclusión, porque al final del día las personas que le están imponiendo esta medida cautelar, que se supone que no es una pena, pero al final del día sí lo es, termina llenando por completo los centros penitenciarios, ¿no? Pilar, ¿qué opinas? Es correcto, definitivamente esto genera una saturación del sistema penitenciario mexicano y, bueno, en los últimos años, hubo un estudio que de hecho publicó Intersecta y analizaba el porcentaje de ingresos penitenciarios que estaban ahí en virtud de una pena y en virtud de una prisión preventiva. O sea, sí. En cuanto a hombres, hay aproximadamente un 40% de quienes están ingresados que no tienen una sentencia. Y en prisiones de mujeres, ese porcentaje es hasta de un 50%. O sea, la mitad de las personas que están ingresadas no cuentan con una sentencia. Y como comentaba Beca, es una violación a un principio de presunción de inocencia, porque es el que contempla la ley mexicana, y parece que se les está declarando culpables cuando ni siquiera se ha llevado a cabo un procedimiento. Entonces hay demasiadas personas en las cárceles, no se da abastecimiento y esto genera muchísimos problemas sociales. Sí. ¿Qué opinas, Beca? Sí, bueno, yo también había escuchado ese dato de que en México literalmente de cada 10 personas, 4 no cuentan con una sentencia y durante años. O sea, pueden estar ahí recluidos por años, no han sido sentenciados, muchos no han sido ni siquiera, o sea, procesados, o sea, técnicamente, y están cumpliendo una pena que ni siquiera ha sido como impuesta. Entonces, la verdad creo que sí son datos. Creo que este tema de la prisión preventiva oficiosa trae muchos problemas. O sea, sí, la sobrepoblación de las cárceles es horrible. Comentábamos hace rato que, bueno, hay un dato que publicaron en un estudio que sacó el Senado, que el 60% de las cárceles federales cuenta con una sobrepoblación. Okay. O sea, el 60%. Una les comentaba, en Estado de México tiene una sobrepoblación del 134%, o sea, es que es brutal. Pero, digo, en temas de sobrepoblación, es que siento que justo esta medida cautelar devienen muchos problemas, o sea, la sobrepoblación, la injusticia para las personas que no han sido procesadas, temas económicos, violaciones al debido proceso, que eso ya te está hablando de un Estado fallido. Entonces, no sé, creo que sí es un tema complejo, porque por una parte, y creo que más en este gobierno, porque en 2019 que se amplió el catálogo de delitos para obtener la prisión preventiva, que literalmente ya te están poniendo, o sea, es que no es broma, yo leí una iniciativa que decía que en delitos cometidos por litio, o sea, hacia el litio, entonces ya tienes, o sea, ya eres acreedor a una prisión preventiva oficiosa. Cuando creo que, y esto también es importante, como que la justificación de la prisión preventiva oficiosa, o sea, justamente es como proteger, salvaguardar el proceso a las víctimas. O sea, al final, la intención que tenía como legislador de poner esta prisión preventiva
era en casos ya de extrema emergencia. O sea, en casos en los que de verdad ya era el último recurso y en el que se tenía que hacer para salvaguardar a la víctima, seguridad nacional, no sé. Y en esos casos dices, no sé, no, o sea, hay delitos que digo, está cañón, pero por ejemplo, abuso de menores, trata de blancas, feminicidio, o sea, en esos casos dices, si es el último recurso y si de verdad no hay otra alternativa, pues estará justificada, no sé. Pero de verdad, también empezar a meter delitos como tala de árboles, litio, hidrocarburos, o sea, es que eso ya es como, no sé. Complicado, ¿no? O sea, y justo lo que decíamos, a ver, estamos ya trasladándonos a tal vez un populismo penal respecto del uso de la prisión preventiva oficiosa, en el sentido de que creo yo, no sé ustedes, se tiene un concepto erróneo sobre justicia cuando a una persona se le impone prisión preventiva oficiosa. Dices, ya hizo justicia, tan se acabó y vámonos, ¿no? Ya es como de, ya hubo realmente un acceso a la justicia para las víctimas, que ese es otro punto que tal vez ahorita explotemos. Pero entonces ha ido un aumento respecto de la prisión preventiva oficiosa en el catálogo de delitos. Cuando empezamos con la reforma en su momento teníamos 10 delitos y hoy tenemos más de 20. ¿Qué opinas de eso, Pilar? Pues sí, ha generado bastantes problemas. Definitivamente se pierde de vista la finalidad que tiene una pena de este tipo. Las finalidades de las penas son disuasivos o, por ejemplo, una restitución del daño. Como comentaba Beca, hay demasiados delitos que no se resuelven privando de la libertad a una persona. Por ejemplo, un delito económico. Existen un catálogo de medidas cautelares además de la prisión preventiva. Pueden inmovilizar cuentas bancarias, quitarle el pasaporte para que no salga del país, colocarles un localizador electrónico. O sea, hay un catálogo intenso en el Código de Procedimientos Penales, pero bueno, se van directamente a la prisión preventiva. Entonces, ¿cómo se puede restituir el daño para un delito económico privado de la libertad? Cuando la solución debería de ser, bueno, el imputado, o en caso de que se pudiera dar una sentencia, trabaja, gana dinero suficiente para pagar lo que sea que, por ejemplo, en un tema de defraudación fiscal, lo que sea que no pudo entregar al fisco, o sea, pero se pierde la finalidad de la pena, no es proporcional. Y es un principio que está en nuestra Constitución que definitivamente está siendo violado con este populismo penal y la incrementación de delitos en el código, en el catálogo de delitos que Este tema que tocas, yo creo que es de los puntos más importantes en el sentido de un análisis, de saber qué tan eficiente es la prisión preventiva oficiosa, porque justo dices, a ver, si te están imputando tal vez inclusive un delito de, no sé, de homicidio y tienes que reparar el daño a la familia, ¿cómo vas a reparar el daño si estás privado de tu libertad y si no puedes generar un ingresos económicos, aparte de la defensa que tienes que erogar los honorarios de los abogados, ¿no? Entonces es algo muy, muy complicado. Pero a ver, entonces bajo esa perspectiva, ¿dónde quedan las víctimas con relación a la prisión preventiva oficiosa? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que es justificado para no dejar de lado a las víctimas? ¿Beca? Híjole, mira, es una pregunta fuerte, porque, a ver, si te pones en el lugar de víctima, y creo que esto va mucho, ¿no? O sea, y que se tiene que entender, la prisión preventiva oficiosa, o sea, como víctima, híjole, si tú eres, pues, no sé, no me quisiera poner, ni quisiera poner a ninguno en un aspecto de víctima, pero a veces sí, ¿no? O sea, dices como sí, que se hunda en la cárcel, no sé, pero es que también creo que, hablando desde un punto de vista jurídico, la prisión preventiva oficiosa no es una venganza. La prisión preventiva oficiosa no es una estrategia de seguridad pública, que es lo que quieren hacer ahorita. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y se tiene que aplicar en casos estrictamente justificados. O sea, la Corte Interamericana lo dice, también la Suprema Corte. Para aplicar una medida, o sea, como comentaba Pilar, hay muchísimos, hay un catálogo enorme, o sea, un localizador, ir a firmar al juzgado cada semana, o sea, hay muchas cosas. La privación de la libertad es la última y es la más fuerte en términos de privación de derechos, o sea, porque también a la persona, y creo que este también es un punto muy importante, los presuntos criminales no dejan de ser personas, incluso un criminal no deja de ser una persona, no deja de tener derechos, ni deja de tener garantías individuales.
Entonces, el hecho de privar a una persona de su libertad es de verdad, pues sí, quitarle muchísimos derechos. Tiene que estar estrictamente justificado. Y yo creo que aquí habrá que hacer como también un ejercicio de, o sea, del test de proporcionalidad, ¿no? Esa medida es proporcional, al caso. ¿Hay alguna otra alternativa que afecte menos los derechos de esa persona? Si no la hay y si de verdad es la única posibilidad, pues está bien. Pero, o sea, en tu tema, tu pregunta específica de víctimas, yo creo que pues la víctima lo podrá ver como un tema de justicia, pero yo creo que no. O sea, la prisión preventiva no se tiene que ver como un tema de venganza ni justicia. Es una medida cautelar. Y pues también habrá que ahondar un poquito en ese sentido de, pues, no sé, de generar un poquito también de cultura hacia el sistema penitenciario, hacia la cárcel, hacia las medidas cautelares. O sea, tú como víctima no puedes exigir una medida cautelar así por venganza, sino por justificación. O sea, te digo, en un caso de, pues, un abuso hacia un menor de edad, pues obviamente vas a privar, y ni siquiera privar a la libertad, ¿no? Pero si vas a resguardar la seguridad de la víctima, pues obviamente tiene que dejar de ver a su agresor, en caso de que sea un familiar, o sea, quitar la patria potestad, no sé. Pero yo creo que hay que distinguir muchísimo entre una medida cautelar y un tema de seguridad pública y un tema de venganza de víctima. Ok. Si me permites. Sí, sí, a ver, creo Pilar. que justo políticamente eso ha generado muchísimo ruido, muchísimo, porque hay que distinguir también que no se está proponiendo eliminar la prisión preventiva, se está proponiendo eliminar la prisión preventiva oficiosa y va a seguir existiendo la prisión preventiva justificada, porque ni siquiera es necesario justificar que la persona imputada haya participado en el ilícito. Entonces, pues políticamente esto se ha agarrado un discurso de que, a ver, entonces, ¿qué pasa si la quitamos? ¿Queda todo el mundo libre? No vas a liberar el 50% de las cárceles, sino que lo que se haría sería evaluar si está justificada esa medida para caso concreto. Y se van caso por caso y de determinarlo, porque puede haber delitos en los que efectivamente se ponga en riesgo la víctima, el procedimiento, o que va a la justicia, entonces ellos permanecerán en prisión preventiva. Ok, sí, justo era lo que iba a ver. Tenemos ya un tema generalizado en el cual creo que sus puntos de vista coinciden en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa tiene tal vez muchos sentidos negativos para el proceso como tal. Pero también tenemos el debate a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se retiró el proyecto por temas de no coincidencias. Pero ahí, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es la idea de la Suprema Corte como tal? Beca, a ver, ¿qué nos puedes decir de esto que está en la Suprema Corte? Yo creo que es un tema necesario, o sea, fundamental. De hecho, por lo que leí, cuando se aplicó la prisión preventiva oficiosa, también hubo como que una cláusula, un transitorio en el que decía que se iba a evaluar la medida 5 años después de su aplicación. Entonces, esto ya era necesario, ¿no? O sea, ya lo tenían que hacer. Pero también creo que estamos en un tema y en un contexto político, como decía Pilar, sumamente complicado. O sea, ahorita el tema de seguridad nacional está brutal. Entonces, si tienes ministros que por una parte te dicen, oye, esto no es un tema de seguridad, o sea, no es una estrategia de seguridad, estamos afectando derechos de personas, o sea, personas que llevan 10 años, 20 años en prisión sin una sentencia. Y por otro lado, aparece tu presidente en la mañanera diciéndote que no, que cómo van a liberar a los delincuentes. Entonces, ¿la gente qué va a pensar? ¿Sabes? Yo creo que ahorita estamos en un punto de que nosotros lo podemos platicar como abogados porque lo estudiamos, sabemos el principio, sabemos que es un principio de presunción de inocencia, que es una medida cautelar, que es una garantía. La gente no lo sabe. Y la gente que y no necesariamente, o sea, no entiende. Entonces, si tú lees un periódico y dices como, no sabes qué, van a sacar a todos los criminales, y te están diciendo en la mañanera como, es que es un tema de seguridad nacional, ¿qué piensas? Entonces, yo creo que más que nada ahorita estamos en un contexto complicado porque la seguridad nacional está brutal. Tenemos cifras de desaparecidos y muertos y homicidios y hackeos a la Sedena y 1000 cosas, y de repente por otra parte la Suprema Corte quiere sacar un proyecto para quitar estas cosas, está cañón. Entonces yo creo que ahorita
la Suprema Corte tiene claro lo que tiene que hacer. O sea, clarísimo. No creo que, digo, yo cuando vi que bajaron el proyecto, como que dije, no lo quieren abordar. La Suprema Corte sabe perfectamente lo que, digo, son abogados, son ministros, ellos conocen perfectamente garantías, no entiendo ni siquiera por qué tiene que haber un debate. Pero el punto, yo creo que la clave ahorita está más bien en la sociedad, o sea, en enseñarles, en decirles como, oye, porque también es un hecho que esta medida cautelar no ha disminuido la delincuencia, no ha disminuido los delitos por los que se está aplicando, al contrario, han aumentado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No está siendo efectiva. Nada más estamos afectando a las personas por afectarlas y tenemos una medida que ni siquiera es efectiva. Entonces, enseñarles a las personas, decir como, oye, en primera, esta estrategia no está funcionando. En segunda, el hecho de que tú metas al 1,000 personas, bueno, el incremento que ha sido un 14% de ingresos a las cárceles puede ser hasta perjudicial, porque o sea, hay un claro ejemplo de que no está funcionando, y que es también el hecho de estar sobrepoblando las cárceles. Todo el mundo sabe que las cárceles son semilleros de delincuencia. Entonces, si seguimos poblando las cárceles, es que es contraproducente. Sí. Entonces, yo creo que más bien la clave está con la sociedad y decirles como, no, el hecho de que quitemos esta prisión no implica que vamos a tener más delincuencia. Ok. Bien, aquí me detengo un poco en el hecho de, como lo dices, creo que tenemos un tema bastante fuerte porque somos uno de los pocos países que tienen regulada la prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, porque tampoco es como una generalidad. De repente a alguien se le ocurrió y dijo, prisión preventiva oficiosa, en el sentido de que una figura totalmente distinta y ajena incluso a un sistema interamericano de derechos humanos. Y con relación a ello, este último punto que tocas referente a cómo es que se va tal vez utilizando discriminadamente esta prisión preventiva oficiosa. Con relación a esto, ¿qué retos ves o cuál es mejor dicho, qué retos ves en caso de que se pudiese eliminar esta figura de la prisión preventiva oficiosa con relación a lo que estaban hablando de la Suprema Corte de Justicia? Imaginemos un escenario donde la Suprema Corte dijera no debe de existir la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucedería? Ok, pues en efecto estaría reaccionando también a mucha presión internacional, porque el Estado mexicano ha sido señalado por el abuso de esta medida. Y pues bueno, este control de convencionalidad lo que procura también es respetar la propia Constitución, porque en el artículo 1 pues le impones al Estado la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Luego en el 14 prohíbes que alguien sea privado de su libertad sin un debido proceso seguido ante tribunales establecidos, en el que se respeten las esenciales las garantías, las formalidades esenciales del procedimiento. Y luego, pues bueno, tienes el artículo 19. Entonces, pues si lo corrigen, sería un reto manejarlo socialmente. Jurídicamente sería un gran avance. Yo creo, de hecho aplaudo mucho a los ministros que cuando llegó el asunto, estaban analizando una medida en específico para un supuesto en específico y dijeron, no, vámonos de fondo, vamos a eliminarla por completo. Sí. O sea, entonces fue bastante valiente de los ministros porque pues políticamente están siendo muy señalados y es algo que no debería de suceder, porque por algo tenemos una división de poderes. Ejecutivo tiene que tener su canal, el legislativo que también tiene un trabajo muy importante, pero tienen que dejar hacer el judicial su propio trabajo, o sea, no pueden intervenir. Y un reto ha sido que han habido muchas injerencias, porque por ejemplo el Ejecutivo también está pretendiendo, o sea, lo que debe hacer es darle los elementos suficientes y objetivos para que un juez pueda determinar caso por caso. Pero lo que parece que está haciendo el legislativo es juzgar ellos, cuando ese no es su trabajo. Lo único que necesita es dar los elementos para que puedan para que los jueces puedan dar una resolución objetiva sin ser arbitraria. Entonces, pues sería un gran avance socialmente y políticamente. Va a haber mucho ruido, mucho escándalo, pero explicando, yo creo que el fondo del asunto tiene mucha lógica y haría muy bien a la sociedad. Okay. ¿Qué opinas, Beca? ¿Qué pasaría en un escenario ideal? Ideal se quita. En un escenario ideal, ¿qué le dirías? Imagínate, justo retomando lo que decías hace rato,
que las personas que no tendrían por qué saberlo, pero las personas que desconocen sobre el sistema penal, que desconocen sobre las medidas cautelares, ¿qué les dirías si alguien se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Van a eliminar la prisión preventiva oficiosa y la persona imputada que privó de la vida a mi hija puede salir? ¿Qué harías? Pues es que qué complicado. No, pero mira, en primera decir como, híjole, en ese caso en específico está complicado porque hablarlo con una víctima es complicado. Uh-huh. Pero al final creo que sería un tema de decir, mira, la prisión preventiva es una medida cautelar. O sea, el hecho de que él salga no implica que va a seguir asesinando gente. O sea, uh-huh, se va a seguir llevando el proceso. Y no implica justo que es inocente. Uh-huh. Porque también es mucho la otra, ¿no? O sea, uh-huh, se va a seguir llevando el proceso. Simplemente es una persona que no necesariamente tiene que estar en la cárcel. Porque si esa persona... Y es que yo creo que aquí está el punto. No entiendo cómo puedes privar de la libertad a una persona con el mínimo indicio de que pueda ser inocente. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, eso es como que si un juez tiene el mínimo, que es la presunción de inocencia hasta que se compruebe y hasta que termine todo el proceso, uh-huh, si un juez tiene la mínima, indicio de que esa persona puede ser inocente, uh-huh, que eso se va a determinar hasta que acabe el juicio, entonces, ¿por qué la privarías de la libertad? Uh-huh. Ok. Bien, a ver, ¿qué opinas, Yo Pilar? insisto que eso no significa que se va a liberar a la persona. Uh-huh. O sea, el eliminar la prisión preventiva oficiosa lo que va a ser evaluar si debe de estar privado de su libertad. En ese caso en específico, podríamos decir que sí es una persona que uno estaría seguro, ¿no? Porque como se planteó fue la persona que privó de la vida. La vida. Pues, asumiendo que sí lo hizo, pues efectivamente yo creo que habría elementos para justificar que esa persona en libertad ponga en riesgo a la víctima y ponga en riesgo a la sociedad y entorpezca sobre todo el procedimiento y más aún puede evadir la justicia con causa justificada, tiene todos los elementos para darse a la fuga, o sea. Que en este caso quedaría la prisión preventiva justificada. Exacto. ¿No? Entonces, o sea, sí, que no se elimina realmente la posibilidad de tener a una persona privada de su libertad, solamente que aquí era lo que ustedes decían, justificadamente, o sea, no de manera inmediata, sino justificadamente. Es decir, si una persona representa un riesgo, si una persona puede evadirse, si una persona puede darse o obstaculizar el proceso, etcétera, ¿no? Evidentemente, porque es necesario, por algo existe y por algo se amplió el catálogo, por la impunidad que comentaba Beca, que se ha vivido y la violencia, el incremento de violencia en el país. Entonces, si por algo existe, es indispensable tenerla. Ok, bien, conclusiones para este programa que ya llegó a su final. Conclusiones, Beca, respecto de la prisión preventiva oficiosa. Y pues yo creo que esto, ¿no? O sea, se tiene que diferenciar entre una medida cautelar y una estrategia de seguridad pública y una venganza hacia las víctimas, ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación? Y si puede aplicar, o sea, si realmente privar a la persona de su libertad es la última y la mejor alternativa o la mejor opción para salvaguardar seguridad nacional a las víctimas, pues habrá que ver. Pero yo creo que sí, ese es el punto, o sea, verla como una medida cautelar y, pues no sé, también evaluar qué tanto, o sea, el costo hacia el país, ¿no? Costo político, social, económico de estarla aplicando. Y ver si es efectiva o no. Okay. Pilar. Pues el proyecto de eliminar la prisión preventiva oficiosa efectivamente sería un gran avance en nuestra legislación. De hecho, aplaudo mucho a los ministros que se atrevieron a proponer la entrada al fondo del asunto. Y pues también aplaudir y esperar que no se dejen influenciar por factores políticos y sociales. Uh-huh. O sea, que se enfoquen en diseñar un cuerpo legislativo congruente para que el resto de los asuntos se puedan resolver conforme a derecho. Perfecto. Bien, pues muchas gracias, les agradezco. Evidentemente gracias. Yo creo que es un tema que nos puede dar para mucho más, pero bueno, yo creo que también
el tiempo a veces no nos juega en contra. Pero muchas gracias por haber venido, por dar este espacio, y muchas gracias a nuestro auditorio. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de La Barra para próximas cápsulas sobre estos temas.